Hola. Sí. Buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí. Si no recuerdo mal, creo que fue hace un poco más de 2 años que estuve por última vez. Y bueno, agradezco mucho al pastor Josué por la invitación que me ha hecho y también gracias por la presentación e introducción que han hecho sobre mi persona. Y el día de hoy vamos a meditar en un texto que se encuentra en Deuteronomio 4. Es justamente el texto que hemos leído anteriormente. Y he titulado este sermón como una pregunta: ¿acaso algo más grande que esto ha pasado? Y poniendo el libro en su contexto, vemos que Moisés escribe una serie de sermones en Deuteronomio a la segunda generación de israelitas que cruzaron el Mar Rojo en seco. El libro de Números nos menciona que a causa de la incredulidad, todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco iban a perecer. Y ahora, después de 40 años, solamente quedan 3 personas mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco: Josué, Caleb y Moisés. Sin embargo, Moisés no va a poder entrar en la tierra prometida. Y Moisés en Deuteronomio va a hacer una recapitulación histórica, una serie de sermones, donde una y otra vez va a mencionar los sentidos. Y le va a decir al pueblo: ustedes han visto con sus ojos y han oído con sus oídos todo lo que Dios hizo en Egipto a Faraón. Y nadie les tiene que contar. Ustedes son testigos de esto. Y una y otra vez, y en los textos que vamos a leer, veremos cómo Moisés apela a los sentidos y les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Y es por eso la pregunta: ¿acaso algo más grande que esto ha pasado? Después de la creación, nada más grande que el evento del éxodo, de la salvación del pueblo, ha acontecido. Y es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Y antes de pasar a la meditación, oremos, pidamos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de venir aquí alabando tu nombre. Gracias, Señor, por tu protección y también por la libertad que tenemos de adorarte en este templo. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deuteronomio 4, versos 32 al 40, volvemos a leer. Esta es la palabra del Señor. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Ya has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte a su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales veremos en esta mañana. Veremos primeramente el tema de creación y redención, cómo Moisés nos lleva a esto,
como lo vemos en el verso 32. Pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, el evento del Éxodo, creación y salvación. ¿Cómo Moisés empieza con esta cuestión en las preguntas retóricas? El punto 2, veremos el problema. Si Dios nos creó y nos ha salvado, la obediencia debería de ser algo sencillo. Sin embargo, hay un problema. Y hay un problema que se ve incluso el día de hoy. ¿Por qué la gente no cree a pesar de que hay milagros? Y cómo los milagros muchas veces no producen fe. Y el tercer punto que veremos es el clímax, la respuesta al problema. 3 puntos principales: creación y redención, el problema y el clímax que nos lleva a la respuesta a este problema. Creación y redención. Curiosamente, hoy en la mañana cantamos en el primer cántico: el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra reina con autoridad. Y vemos que esa palabra de Dios, ese hablar, es el que produce o crea las cosas. Este cántico está basado realmente en el Salmo 33, donde vemos lo siguiente en los versos 6 en adelante: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Agustín de Hipona mencionaba la palabra fiat que aparece en la Vulgata Latina. Y ese fiat es que cuando Dios dice sea la luz, inmediatamente es la luz. Y es un poder único y exclusivo que le pertenece a Dios. Y Él creó todo por medio de esto. Y no solamente crea por el poder de su palabra, sino que salva por el poder de su palabra. Y eso lo vemos en el libro del Éxodo, donde justo antes de cruzar el Mar Rojo, Dios le tiene que decir a Moisés: no temas, y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Y vemos este gran Dios que tenemos, este gran Dios que nos creó y que nos salvó. Y que, como dice el cántico, una sola palabra basta, una sola palabra es suficiente. Y vemos esto. Y es por este motivo que Moisés usa los sentidos. Ustedes han visto con sus ojos todo lo que Dios hizo a Faraón en Egipto. Han oído su voz hablando de en medio del fuego sin perecer. Y nada más grande que esto va a acontecer. Y tenemos que volver a esta realidad. Y Moisés hace uso de una herramienta pedagógica que es las preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas tienen como función en que el recipiente, o sea, el que recibe la pregunta, sabe la respuesta sin necesidad del que la formula haga un énfasis en ella. Un ejemplo de esto, yo lo recuerdo muy bien cuando era más pequeño, que justo cuando iba a ir a jugar béisbol o fútbol, estaba ya a punto de salir y mi madre me hacía una pregunta retórica: ¿has limpiado tu habitación? Y yo inmediatamente sabía que antes de salir tenía que hacer esa cuestión. Y vemos la fuerza en esta pregunta, ¿sí? Y Moisés está utilizando esto. Dios el Creador, Dios el Redentor. Ustedes han visto con sus ojos, han oído con sus oídos. Y el verso 35 lo resume: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y este es el sermón que Moisés está dando a la segunda generación, a todos los menores de 20 años. Está haciendo este énfasis. Y un énfasis en algo que ellos ya saben. Nadie más les tiene que contar, ellos han visto todo esto. Y esto nos lleva al punto 2. La obediencia debería de ser algo sencillo.
Pero hay un problema. Y este problema, curiosamente, Moisés lo menciona casi al final en el capítulo 29 de Deuteronomio. Moisés empieza su último sermón, curiosamente, en este capítulo. Y fíjense cómo Moisés otra vez vuelve a apelar a los sentidos. Y dice así Deuteronomio 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y justo después de eso Moisés menciona el problema en el verso 4. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué fuerte este verso. Y este verso nos hace ver una gran realidad, que a veces los milagros no producen fe. Incluso a veces producen incredulidad. Porque es algo tan rutinario, tan común, que la gente pierde la esencia de esto. Y lo vemos curiosamente en la vida del pueblo de Israel. Todos los días caía el maná. Y caía del cielo. Y ellos vieron las 10 plagas que no les tocó. Vieron el mar rojo abriéndose a la mitad. Dios les mandó codornices y agua de la roca. Y esto es el punto de inflexión para el resto de la narrativa bíblica. Un pueblo que no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Curiosamente, esta misma idea vuelve a surgir en el profeta Isaías. En un capítulo que quizá muchos de nosotros lo hemos escuchado varias veces, sobre todo en conferencias de misiones o en grupos de jóvenes. Y llegamos a Isaías capítulo 6, la gran visión. E Isaías ve al Señor, ¿sí? E Isaías responde en el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Llegamos al verso 9, al verso 8, que lo conocemos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y por lo general hasta aquí termina el verso en la lectura en las conferencias de misiones. Sin embargo, el llamamiento de Isaías se ve claramente en el verso 9. Y fíjense el llamamiento que recibió este profeta. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, se engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vaya misión que tiene este profeta. Y de forma irónica vemos que si hay algún libro en la Biblia que contiene una salvación increíble como el evento del Éxodo, fue el libro de Isaías, donde todo el ejército del poderoso Asiria es derrotado por el ángel del Señor. Y se repite la historia, pero eso no produjo fe, porque el pueblo era ciego. Y vemos los mensajes de Isaías, ¿no? Al pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Pero esa luz la gente no la ve. Vemos la idea en Ezequiel también. Ese pueblo que tiene un corazón de piedra necesita un corazón de carne. Y vemos cómo esa idea empieza a fluir en el resto de la narrativa del Antiguo Testamento. Necesitamos una circuncisión de corazón. Necesitamos ser levantados. Necesitamos tener vista.
Necesitamos un corazón de piedra. No vemos las obras del Señor. El libro de Job contiene algo peculiar también. Y conocemos la historia en Job. Un hombre que lo tiene todo y después lo pierde absolutamente todo. Y en el capítulo 10, Job ahora va a empezar a preguntar y va a hacer una serie de preguntas directamente a Dios. Y fíjense el lenguaje que va a emplear Job en este capítulo. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas? ¿Que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job preguntándole a Dios, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Job preguntándole esto a Dios. ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves cómo ve el hombre? ¿Puedes mostrar empatía hacia mí? ¿Puedes saber lo que siento? Y vemos que este gran problema se desarrolla en todo el Antiguo Testamento. Los milagros a veces no producen fe. El pueblo tiene un corazón de piedra y necesita empatía. Sin embargo, esto nos lleva al clímax y a la solución de todo esto. Porque estas preguntas que hace Job directamente a Dios, ¿ves tú como ve el hombre? ¿Son tus ojos como los del hombre? Dios va a responder con un contundente sí. Y en la persona de Cristo, Dios se encarna. Y Dios ve con ojos de hombre. Y Jesús llora. Y Jesús muestra compasión. Y Jesús muestra empatía. Y en su humanidad los días de Jesús son de 24 horas. Y vemos esta gran respuesta de Dios a las preguntas que hizo Job. Y Cristo también responde al gran problema y dilema que presenta Moisés. ¿Y el dilema cuál es? Que no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. ¿Y qué pasa en los evangelios? Que uno de los milagros más repetidos una y otra vez en los evangelios es que Jesús da la vista a los ciegos, incluyendo a ciegos de nacimiento. Que cuando Jesús habla en parábolas utiliza una frase recurrente y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y que en el camino de Maús Jesús tiene que abrirle el entendimiento a sus discípulos para que comprendan el mensaje. Cuando Jesús nace, se nos menciona en Lucas que hay un hombre llamado Simeón. Y es posible que esta persona sea muy mayor de edad. Y se nos menciona que es movido por el Espíritu. Y va al templo en el momento y en el día en que Jesús va a ser circuncidado. Y toma a Jesús en sus brazos. Y dice, mis ojos han visto la salvación. Dios creador y Dios salvador manifestándose en la persona del Señor. Juan, el único apóstol valiente que estuvo incluso con Jesús hasta el final, nos presenta a Cristo en su evangelio como el creador, como la palabra. Y vemos cómo Juan menciona este poder de fiat
de Jesús. Y lo vemos en 2 eventos principales. Lo vemos cuando sana al siervo del centurión. Y el centurión le dice, solo habla. Y Jesús habla e inmediatamente el siervo es sanado. Y cantamos algo también hoy. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y en el evento de Lázaro, Jesús habla. Y tan pronto habla, Lázaro se pone sobre sus pies. Con Cristo podemos tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Pablo en Colosenses 2 menciona que en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano al quitar ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal. Y Juan menciona en su epístola lo siguiente. Y esto va aunado a lo que Moisés ha presentado en Deuteronomio. Y ahora Juan, que ha visto al Señor crucificado y resucitado, vuelve a la idea de los sentidos. Y Juan nos presenta lo siguiente en 1 de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Cristo se responden estas grandes interrogantes. Cristo es el Creador y es el Redentor, y no hay otro fuera de Él. Y en base a esto, podemos responder a estas preguntas retóricas de la siguiente manera. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a la resurrección del Señor, o se ha oído otra como ella. ¿Ha habido algo más grande que la cruz de Cristo y su resurrección? ¿O ha habido otro Salvador que ha llevado a gente de todas las naciones al Padre, muriendo por ellos, amándolos hasta el fin, e intercediendo por ellos para siempre? Todo esto se te ha mostrado para que sepas que Jesús es el Señor y que no hay otro fuera de Él. Debido al gran amor que Cristo tuvo hacia nosotros, murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jesús es el Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en Cristo sabemos que tú nos muestras empatía, que tú nos amas, que Cristo sabe lo que hemos pasado, que fue igual a nosotros en todo, pero sin pecado. Señor, gracias por este gran privilegio que tenemos. Te pido, Señor, también por esta iglesia, por el liderazgo, que siga siendo luz y sal aquí en Salou, y que siga siendo una iglesia que siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, bendícenos. Te lo pedimos todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.